del anexo 4.0 es la validación de todos los datos de las personas. Como sabemos, ahora los datos de razón social, código postal y régimen fiscal deben de ir de acuerdo a lo que se tenga registrado por parte del usuario en su constancia al RFC. Esto conlleva a que a lo mejor cuando nosotros como clientes solicitamos una factura, debemos de ser muy cuidadosos de cuáles son los datos que otorgamos a nuestro proveedor para que nos pueda emitir nuestros FDI. Si nos equivocamos en algún punto, alguna coma, alguna mayúscula, el proveedor no va a tener la posibilidad de realizarnos correctamente nuestros FDI. En el caso de que nosotros seamos ese proveedor, pues evidentemente es muy importante que podamos registrar correctamente los valores para realizar dicha emisión. Para esto, a partir de esta versión, la aplicación o el sistema de Contact Comercial Premium nos va a permitir registrar nuestros datos o los datos de nuestros clientes a partir de la constancia, o más específicamente del PDF de la constancia de situación fiscal, para, en primer lugar, ahorrarnos la captura, es decir, hacerlo más rápido, y el segundo dato y más importante, pues registrarlo sin errores. Los datos que vamos a poder registrar a partir de esa constancia será el nombre largo, que ya vimos ahorita para qué nos sirve, el RFC, la CURP, el correo electrónico, el régimen fiscal y el domicilio. Todos estos datos se nos van a rellenar en automático. Es importante que para realizar el proceso adecuadamente lo hagamos de la siguiente manera. Voy a mostrarlo dentro del sistema. Lo primero que vamos a hacer es ir al menú de catálogos, clientes y registrar un nuevo cliente. Cuando nosotros entramos a la ventana de captura, podamos ver que en la parte superior, en la parte central, ya nos indica aquí la posibilidad de leer una constancia de situación fiscal. Sin embargo, esta se va a encontrar deshabilitada hasta el momento que yo le asigne un código a mi cliente. En este caso, en cuanto asigno un código, que recordemos este es un valor interno o administrativo para el usuario, a partir de ese momento se habilita la posibilidad de leer esa constancia. Entonces, cuando yo hago clic en ese valor, se me despliega una ventana para buscar el archivo PDF de la constancia de situación fiscal de mi cliente. Yo aquí previamente ya tengo una constancia descargada. Esta es una constancia personal. Simplemente la voy a abrir para que puedan verificar, en este caso, cómo es. Y aquí, como podemos ver, es un PDF normalito de cómo lo descargamos directamente de la página del SAT. ¿De acuerdo? Bien, entonces, este dato es el que voy a subir. Cuando yo me dirijo aquí al sistema, lo voy a abrir y va a comenzar a hacer un proceso de carga, que realmente lo que hace es leer el archivo QR que viene inmerso en el PDF y consultar esos datos en la página del SAT. Por lo cual, dato importante, es importante que cuando hagamos este proceso se tenga acceso a Internet. ¿De acuerdo? Una vez hecho eso, me va a agregar los datos que mencionamos, el nombre, y a la vez lo va a repetir en el campo nombre largo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor, digo, en este caso no fue necesario, mi nombre no es tan largo, pero si se tratase de una persona moral que tuviese gran cantidad de caracteres en su razón social, pues a lo mejor el campo nombre no es suficiente, con lo cual va a acotar el nombre de ese cliente y la razón social completa siempre la va a poner en el nombre largo. ¿Ok? Es decir, en el nombre va a ser hasta donde llegue y en el nombre largo ahí sí lo va a tomar. Que recordemos que a fin de cuentas este es el que se va a ir a nuestros documentos. Seguido de ello nos va a asignar el valor del RFC, la CURP, en el caso de que aplique, y el régimen fiscal, así como el domicilio y el correo electrónico. Ahora, importante, una vez
que yo ya cargué mis datos, como podemos vernos, el sistema nos brinda una información o una notificación en la parte superior, en donde nos dice que puede cargar los datos del domicilio, el régimen fiscal y el correo electrónico, pero para ello es importante que yo le dé clic en el botón de domicilio. Sin embargo, como pueden ver en este momento, no está habilitado. ¿Por qué? Porque es necesario que primero le dé clic en el botón de guardar y posterior a ello le dé clic en el botón de domicilio. Al hacer esto, el propio sistema me informa que se leyeron los datos de la situación fiscal y me pregunta si deseo cargarlos. Le voy a indicar que sí deseo cargarlos y como pueden ver, me aparecen todos los datos que se registraron a partir de la constancia. En mi caso, por ejemplo, yo no tengo dado de alta alguna colonia, pero la pudiera agregar. Y el dato que sí es importante que nosotros agreguemos de manera manual en todas las situaciones es el campo de país. Daniel, ¿por qué el campo de país no se rellena solo? Bueno, pues porque en el caso de las constancias de situación fiscal, el campo de país no viene. ¿Ok? Si yo me voy a ver los datos del domicilio, podemos ver que aquí no hay ningún campo que tenga que ver con el país. ¿Ok? Entonces, por eso no lo agrega. Ese es el único dato que nosotros sí vamos a tener que llenar manualmente y una vez hecho eso, al darle guardar, pues ya se van a registrar todos los datos que apliquen. El correo electrónico, en este caso a mí no me lo agregó porque yo no lo tengo dado de alta en mi constancia, pero si lo tuviera, me lo hubiera generado. Y en el caso del régimen fiscal, aquí lo podemos ver en la pestaña número 2, en donde se agrega el valor, que recordemos que este es un dato importante porque es un dato que tenemos que llenar en todos los documentos FDI que vayamos a generar y al asignarlo directamente al cliente, pues ya nos los va a predefinir en todos los documentos que hagamos, con lo cual pues ya nos ahorramos esa tarea, ¿no? Ya siempre me va a poner este dato correspondiente. Básicamente todos los datos obligatorios y necesarios para generar un CFDI ya los tenemos disponibles con la lectura de la constancia. ¿Alguna duda de esta característica? Preguntan, ¿afectará el timbrado en el caso de que el domicilio se agregue en letras mayúsculas? La respuesta es que no. Esto es debido a que en el domicilio, por ejemplo en este que yo acabo de cargar, a pesar de que venga Guadalajara mayúscula o Guadalajara en minúscula, es irrelevante. Las cuestiones que tienen que ver con validación del domicilio para el timbrado se encuentran incluidas en el campo de código postal, que como sabemos, en el caso de México es numérico. Entonces, con que el código postal esté bien, no debería haber ningún problema para cuestiones de timbrado. ¿Ok? Todos los demás datos, como por ejemplo, caray, se me borró la colonia. Pero todos los demás datos como estado, colonia, calle y demás, bueno, pues la realidad es que no son relevantes. El importante es el código postal. Si se carga ese, no hay problemas para timbrar. Preguntan, en el dado caso que se tenga más de un régimen, ¿cuál va a agregar? Excelente pregunta. En este caso debería agregar el primero o el que venga disponible como primera opción dentro de la lectura de la constancia. ¿Ok? Si leemos este QR con algún dispositivo, el que venga como primera opción va a ser el que nos va a agregar. En mi caso, bueno, nada más aparece uno, que me parece que siempre aparece el principal. Sí, es decir, si aparecen varios, pues tendría que ser el primero. Por ahí alguien pregunta que si
Pregunta, ¿lo lee también del QR? No sé exactamente qué dato. Igual si me pones ahí qué dato es el que preguntas, te lo agradecería. Preguntan, ¿solo afectará para el manejo de complemento carta-aporte ya que se tiene que leer en F3? No entendí muy bien la pregunta, igual si me la puedes desglosar, lo agradecería. Cuando se tiene la constancia de situación fiscal, cuando en la constancia de situación fiscal se tienen dos o más RFC, tomará el primero. No sé si existen constancia fiscal con más de un RFC. Si ese fuera el caso, sí tendría que leer el primero. Preguntan, ¿leer la constancia fiscal lo mostrará cuando agregas un cliente del documento o precisamente se tiene que hacer desde el catálogo? Puede ser desde el documento. Recordemos que cuando te encuentras en la ventana de documentos y le das el nuevo, a fin de cuentas te va a enviar a la ventana de captura del cliente. Es decir, es la misma ventanita, con lo cual pues, también lo puedes hacer directamente de aquí, si fuera requerido. ¿Okay? Por ejemplo, si yo diera uno más de alta, también directamente de aquí puedo hacer el proceso. ¿Ok? ¿Puedes agregar dos veces la misma constancia? La respuesta es que sí, si puedes. Si lo haces sobre, digo, adicionalmente, ¿no? Si lo haces sobre un cliente que ya hayas cargado la información, pues va a sustituir los datos. Preguntan, en el caso de que no sean legibles los datos de la constancia, ¿se puede tomar captura al QR y cargarlos como una imagen? En este caso la respuesta es que no. El archivo o el dato que se lee tiene que ser forzosamente un PDF de constancia. De hecho, déjenme ver si nada más aquí al realizar la carga, sí, forzosamente nos pide un archivo de CSV, que en este caso, pues para resumirlo, es un PDF. Entonces no podemos cargar una imagen. Preguntaban, para el caso de los datos del estado, municipio, ciudad, como se agregan en automático, pero en mayúsculas, eh, en situaciones que tienen que ver con complemento de carta de transporte, si esos parámetros no son seleccionados de la tecla F3, no deja timbrar. Bien, en este caso es importante mencionar que cuando nosotros cargamos una constancia, a pesar de que los agrega en mayúscula, para notar que con el hecho de la conversión del código postal, todo se agrega así como si lo hubiéramos seleccionado en F3. Digo, a pesar de que se ve ahí mayúscula, es básicamente internamente el sistema sí lo asocia con la información referente a la selección del F3. Entonces podemos concluir que es lo mismito, ¿ok? Es como si le hubieras dado F3. El único dato aquí que, por ejemplo, estoy viendo que se cambia un poco es el tema de la colonia, pero recordemos que un código postal puede tener varias colonias, entonces a lo mejor si no coincide exactamente, pues sí, probablemente sí tengamos que seleccionarlo en el F3 manualmente, pero fuera de ellos, los otros es como si lo hubieras seleccionado tú manualmente. Preguntan, para en el uso de la hoja electrónica para importar clientes de forma masiva, ¿tendrá alguna funcionalidad para leer varias constancias? En este caso, mi respuesta sería que por lo pronto no. No podría confirmarte si más adelante estará esa funcionalidad, pero en este caso, para esta versión, por lo menos no.